Hola, soy Sereti Boletín, bienvenidos al análisis del episodio 17 del anime del arco final de Bleach, un episodio que añade alguna que otra escena nueva, pero que en general adapta fielmente el material del manga. Y además, a nivel técnico hay planos muy interesantes, una escena animada al completo por Hiroyuki Yamashita, y aunque hay altibajos en el acting de los personajes en ciertos momentos, el trabajo de efectos de este episodio ha estado a la altura de lo que requería el combate entre Sajin y Bambieta. Y por supuesto, el CGI se ha implementado muy bien, a excepción de algún plano puntual, además de que respecto a la trama, por fin se le da una conclusión al entrenamiento especial de Ichigo. Pero antes de empezar, recordaros que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Así que sin más dilación, vamos con el análisis del episodio 17 del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! El episodio comienza con la liberación forzada de los Volstanding provocada por Yhwach, que no solo libera a los Volstanding de aquellos que se encuentran en el campo de batalla, sino que también consigue manifestar el de otros Stenritters que no están luchando, pues el poder de Yhwach de compartir el alma que le permite otorgar poder resuena por todo el Seretei debido a que este último ha sido afectado por el poder de Yhwach, aunque también podría interpretarse como que el forzar activamente el despertar de ciertos Volstanding también afecta por rebote o resonancia a aquellos que están cerca de quienes lo han despertado. Sea cual sea, la cuestión es que se nos muestra el aspecto del Volstanding de Candice y Giselle, dejándonos pistas de que el shift de Candice está relacionado con la electricidad y que el de Giselle tiene que ver con la muerte o algo relacionado a esta. Pues recordemos que al final, el Volstanding solo incrementa las capacidades base de un Quincy para absorber y usar el Reishi del entorno, y es la fusión de este incremento de poder junto al Shift lo que determina el aspecto del Volstanding. Aún así, Giselle menciona algo interesante y es que ella prefiere no usar el Volstanding pues le agota mucho hacerlo, dando a entender que muchos Stenritters quizá no tienen el poder necesario para vencer a un capitán solo con sus habilidades Quincy o que directamente no son prodigios en este campo como lo era Quilge. Sin embargo, su fortaleza para ocupar un sitio entre los Stenritters se basa únicamente en las capacidades de su Shrift, lo cual nos demuestra lo aterrador que pueden llegar a ser estas habilidades. Entre estas, sin duda se encontraría el Shrift de Bambieta, la letra E para The Explode o el explotar, la cual le permite detonar cualquier cosa con la que entren en contacto las esferas de Reishi que ella lanza. De hecho, ella puede decidir el tiempo de detonación de aquello que tocan sus esferas de Reishi, tal y como vimos en el episodio anterior cuando detonó el medallón que poseía una vez alcanza la altura donde se encuentran los Shinigami. Sin embargo, también hay un tiempo mínimo muy breve necesario para que se detone aquello que toca el Reishi de Bambieta, aunque esto tendrá más importancia después. Y por supuesto, al activar el Volstanding, no solo sus alas toman el color rojo junto a la forma de una explosión, sino que su capacidad para reunir y utilizar Reishi aumenta exponencialmente hasta el punto de lanzar tantas partículas espirituales en forma de esferas que es prácticamente imposible evadirlas desde cualquier dirección. Y es así como se libra de Shinji y lo deja inconsciente en cuestión de segundos, provocando que Momo explote de ira contra ella al instante, algo que recuerda mucho a la Momo impulsiva que veíamos en el arco de la Sociedad de Almas y que dista bastante de su actitud más serena y prudente que vemos en la batalla de Karakura, aludiendo que debido a que tanto Shinji como ella fueron traicionados y usados por Aizen, ambos han desarrollado una relación lo suficientemente cercana como para que Momo vuelva a perder los papeles de esta forma, aunque por suerte Sajin consigue salvarla, tanto su vida como su cordura, algo bastante irónico teniendo en cuenta lo que está a punto de revelar Sajin, el cual es golpeado por el Reishi de Bambieta hasta el punto de romper su armadura, revelando así su aspecto de hombre lobo. Los hombres lobo eran un clan que fue condenado a vivir en el reino animal debido a sus pecados cometidos en vida. Es decir, o bien vivieron en el mundo humano y tras su muerte los Shinigami los reencarnaron directamente en el reino animal por sus pecados, o quizá en un principio vivían en la Sociedad de Almas, pero fueron condenados por los Shinigami a tomar estas formas animales y vivir en el reino animal tras cometer ciertos pecados. Esta última posibilidad es la que a mí me cuadra más, pues eso explicaría por qué al volver a sus formas originales obtienen un gran poder espiritual. Pero bueno, aún así esto deja dos dudas bastante importantes.
La primera es de qué pecado se les acusa con tal de tomar una medida tan drástica como transformarlos en animales y exiliarlos de la sociedad de almas. Pues según lo que se dice sobre el reino animal del samsara y el contexto que obtenemos sobre ellos en este episodio, podemos concluir que ellos son castigados por los Shinigami por el pecado de dejarse llevar por sus instintos naturales y actuar en consecuencia, cargando de ir hacia los demás por venganza o por una cuestión territorial o de protección a su clan, dejando en claro a los Shinigami que ellos no podrían convivir con el resto de almas en la sociedad de almas, transformándolos así en lobos de verdad en forma y enviándolos al reino animal. Pero, ¿qué es o dónde se encuentra este reino animal? Pues teniendo en cuenta que la dimensión espiritual donde se encuentra la sociedad de almas es literalmente idéntica en tamaño al mundo humano, podemos asumir que el reino animal es toda la extensión restante de esta dimensión espiritual que no está ocupada por las distintas sociedades de almas que se encuentran en cada punto cardinal. Pues más adelante veremos cómo a las afueras de la sociedad de almas este, que es la que conocemos nosotros, vemos animales salvajes merodeando libremente, e incluso en Burn the Witch también vemos entidades espirituales salvajes como los dragones merodear a las afueras de la sociedad de almas oeste o Wingbind, por lo que se puede llegar a asumir que el reino animal es esta extensión vacía donde solo hay vegetación y animales salvajes. De ahí que el gran anciano mencione específicamente que una vez fueron enviados al reino animal, ellos volvieron a la sociedad de almas por su propio pie, pues a pesar de su aspecto, seguían conservando su conciencia humana, dando pie a excepciones como Sajin, que fue aceptado por Yamamoto en el Gotei 13 a pesar de su condición. Ahora bien, sabiendo este contexto, ahora entendemos mejor por qué Sajin se alejó de su clan con tal de no vivir reprimido por el mundo. Sin embargo, con tal de vengar la muerte de Yamamoto, acuda al líder actual de su clan en busca de respuestas para cumplir su venganza, pues si alguien sabe de eso, es el propio clan que fue exiliado precisamente por su sed de venganza. Y podemos intuir, dado los rasguños en Sajin y el débil estado del gran anciano, que este último realmente llega a pelear contra él para probar si un traidor como Sajin merece recibir ayuda de su clan, una prueba que Sajin supera con creces, por lo que el gran anciano decide enseñarle una técnica desarrollada por su clan que permite sacrificarlo todo para precisamente convertirse en un cascarón vacío capaz de hacer lo que se le da mejor a este clan, dejarse llevar por sus instintos naturales para cumplir sus deseos de venganza e ira más primitivos. Esta técnica se llama Jinka no Jutsu o técnica de conversión en humano, y permite a los hombres lobo del clan volver a adoptar la apariencia original de hombre lobo que tenían, pero para ello deberán renunciar a su corazón, no solo literalmente sino figurativamente, deshaciéndose así por unos instantes de las cadenas del pecado que cargan solo por el hecho de ser bestias, y así volver a su forma original como hombres lobo, otorgándoles no solo un poder monstruoso, sino también un cuerpo inmortal. Un recipiente vacío que ha ofrecido su cuerpo al diablo para cumplir con su deseo de venganza. Y por supuesto, esto se ve reflejado en la nueva apariencia de Kokuyo Tengen-myo, que ahora añade un apodo más junto a su nombre. Este apodo es Dangai Joe, o vestimenta de sogas rompearmaduras, un nombre que resume lo que ocurre literalmente con su Bankai, el cual se libera de su armadura, liberándose así de su vida, pues la vida de su Bankai es la propia armadura, y de la misma forma que Sajin, su Bankai se convierte en un recipiente sin vida formado de pura energía espiritual, pero que a su vez cuenta con unas sogas que representan su atadura a un deseo de venganza, de la misma forma que ofrecer el corazón representa y es la atadura que tiene Sajin hacia su deseo de venganza. De esta forma, tanto Sajin como su Bankai son capaces de sobrevivir y recuperarse de cualquier explosión provocada por Bambieta, dejándolas sin ninguna opción más que huir, resultando en que Sajin caza al vuelo a Bambieta con un ataque demoledor que resulta imposible de evitar. Pues como os comentaba antes, el Reishi que lanza Bambieta necesita un tiempo mínimo para detonar lo que toca, y la velocidad del ataque de Sajin es tal que a pesar de que ella expulsa sus esferas de Reishi, estas no tienen tiempo de detonar y romper la espada del Bankai de Sajin, resultando en que todo su Reishi explota en su cuerpo y el impacto directo de su propia explosión la deja fuera de combate. Y ahora sí, tras deshacerse de Bambieta, Sajin se dirige sin pensar hacia Yhwach para matarlo. Y me encanta que el anime haya añadido estas escenas donde Yhwach y el Bankai de Sajin cruzan miradas y Sajin comienza a caminar hacia él como un verdadero recipiente vacío creado con el único propósito de matar y tomar venganza. Pero es justo en este momento cuando Sajin cae al suelo exhausto, no por falta de energía o de vitalidad, sino porque su ansia de venganza se incrementa cada vez más conforme se acerca a Yhwach, haciendo que su corazón acabe desbordando su sangre del cuenco con su bombeo, simbolizando el punto de no retorno donde su ansia de venganza es tal que deja su humanidad atrás para convertirse en nada más que una bestia vengativa, renunciando a su vida por venganza de la misma forma que lo hizo Tosen,
Y todo esto, sin duda, se ve reforzado por la estelar intervención de Hiroyuki Yamashita, que refleja a la perfección la decadencia inevitable de Sajin en todos sus planos. Primero con unas respiraciones largas que tratan de mantener la calma al inhalar, pero que caen con fuerza al exhalar, mostrando así el autocontrol que trata de mantener Sajin sobre su deseo de venganza para no convertirse en una bestia irracional. Y en su lucha por no perder el control, vemos este plano donde Sajin se levanta como puede para tapar el castillo de Yhwach con su cuerpo, describiendo visualmente que no parará hasta matar a Yhwach. Y tras esto, continuamos con unas respiraciones que cada vez mantienen menos la calma al inhalar y pierden por completo la compostura al exhalar, mostrando cómo Sajin está a punto de perder el control, pasando así este plano lleno de ira y agonía, donde las pocas fuerzas que le quedan a Sajin para no sucumbir a los pecados de su clan se desvanecen poco a poco conforme su boca se abre y enseña sus colmillos de lobo, haciendo un uso fenomenal del staggering para transmitir esto último, es decir, hacer que los dibujos de una acción animada vayan de un punto A a un punto B, de forma que su avance se retrase constantemente hasta llegar a la pose final, creando esta sensación de lucha, agonía y esfuerzo por realizar una acción que tu cuerpo no te permite realizar con facilidad. Y en los siguientes planos también se usa de forma excelente este recurso. Y de nuevo, a continuación vemos el mismo plano que antes, pero con Sajin destapando el castillo de Yhwach, dándole el significado contrario, que no llegará a cumplir su venganza. Aunque esta vez se apuesta por girar la cámara para desestabilizar el equilibrio del plano y hacer más pequeño a Sajin, con tal de enfatizar el desbalance y caída de Sajin junto a su ya inminente descenso a la locura. Por lo que a continuación, Sajin alcanza el punto más álgido de su locura por venganza, donde vemos un morphing o una transformación increíble que no solo aplica el recurso del staggering de forma muy inteligente, sino que su timing o velocidad a la que se muestran los dibujos de la secuencia animada está cuidadosamente creada para saltar rápidamente en 3 tiempos y pararse cada vez que se acelera. Eso sí, parándose cada vez menos y utilizando solo el staggering en el primer dedo y nada en los últimos, mostrando así la pérdida de resistencia ejercida por Sajin conforme avanza su transformación. Y todo esto es posible gracias a los propios dibujos en sí, donde vemos poses súper exageradas y deformadas que se complementan muy bien con el detalle de incorporar estas arrugas en sus dedos que añaden, junto al staggering, muchísima fuerza al hecho de resistirse a la transformación. Por último, vemos cómo se aplica todo lo que he comentado en los siguientes planos, pero con la adición de este morphing de su anatomía y la aparición de su pelo corporal, el cual tiene una animación sin staggering y que va directa hacia donde tiene que ir, comunicando que la transformación ya es imparable. Y me encanta que hayan usado un pincel parecido al que usaron con las llamas de Yamamoto para simular el volumen y la velocidad con la que aparece y se expande el pelo. Pero bueno, dejemos ya el análisis técnico de estos planos porque podría estar así todo el día y no quiero aburriros tampoco. Siguiendo con la trama, Sajin se convierte por completo en una bestia, revelando así la triste verdad detrás del clan de los hombres lobo. Y es que su líder, con tal de seguir viviendo de forma indefinida, se alimenta de aquello que le da sentido a la existencia de su clan, el rencor y la venganza, procediendo así a comer el corazón de Sajin y también de forma figurativa su vida como humano, enseñándonos la triste verdad de por qué no vemos más miembros de este clan en la historia, pues probablemente casi todos fueron engañados por el gran anciano para darles su vida, entregándolas así para alimentar el deseo más instintivo y primitivo de todos, el deseo de supervivencia del gran anciano. Sin embargo, de repente aparece el teniente de Sajin, y a diferencia de Tosen, que decide morir antes de encariñarse con el mundo que decidió juzgar según la novela de Can't Fear Your Own World, Iva consigue humanizar de nuevo a Sajin, diciéndole que él no ha hecho nada malo, y que sucumbir ante un deseo de venganza también forma parte de vivir como humano. Y de la misma forma que Sajin y Shuhei consiguen liberar brevemente a Tosen de su deseo de venganza gracias a los lazos que formó con ellos dos, Sajin también es salvado por su compañero más leal, de nuevo demostrando que Sajin podrá cambiar su trágico destino gracias a las nobles acciones previas que él le demostró a Iva. Y es así como los dos marchan hacia el castillo de Yhwach con 2 planos preciosos, el primero mostrando la pisada del pie de Iva que simboliza el mensaje de la obra a la perfección, caminar con valentía a pesar del miedo para encontrar esperanza, afrontando así el implacable avance del mundo, o en otras palabras, el destino. Y por último, vemos este plano de ambos caminando hacia su objetivo, mientras el título Heart of the Wolf o Corazón del Lobo queda por encima del castillo de Yhwach, comunicando nuevamente que el destino que ha provocado Yhwach no ha podido detenerlos. Pasamos ahora con los Stenritters caídos, que a diferencia de Sajin e Iva, parece que ellos sí sucumbirán al destino prefijado por Yhwach, pues según las palabras de Giselle, podemos interpretar que todos los Stenritters caídos en combate serán sacrificados, devolviendo así el fragmento del alma de Yhwach que estos poseen de vuelta al propio Yhwach, fortaleciendo a este último un poco más en este proceso, como se mostró al principio de la parte 2 con su poder de compartir el alma.
Por eso es que Yhwach, cuando considera que un Stenritter ha fallado o cumplido con su cometido, envía a Uryu a traerlos de vuelta al castillo para sacrificarlos. Y al parecer, Yuram deberá estar presente en estos sacrificios como comandante de los Stenritter, obligándolo así a volver al castillo de Yhwach a pesar de haber conseguido romper la barrera de Nanao. Y en cuanto a Bambietta, sus compañeros parecen ser conscientes del destino que sufre un Stenritter que no cumple con su cometido, por lo que Giselle, con tal de salvarla de su muerte, decide utilizar el poder de su Shrift para que ella pueda continuar luchando junto a ellas. Aunque teniendo en cuenta la reacción de Bambietta y que el poder de Giselle está relacionado con la muerte o algo relacionado a esta, pues ya veremos en un futuro si Bambietta preferiría estar muerta o mantenerse viva bajo el poder de Giselle. Continuamos con el enfrentamiento de James y Mask de Masculine contra Shuhei, Kaku y Yumichika, el cual se retoma gracias a que James revive a Mask, como si este último fuera una especie de marioneta sin vida que solo cobra vida cuando James le otorga poder, pudiendo asumir que James probablemente es el Stenritter ese, mientras que Mask seguramente sea una creación suya. Pero la cosa no acaba ahí, pues parece ser que cada vez que James reanima a Mask, este vuelve con un incremento de poder considerable, aniquilando así sin pestañear a sus rivales, los cuales son salvados por Kensei y Rose. Y de hecho, el poco diálogo que Kensei tiene en este episodio es muy interesante, pues desvela que tal como le pidió a Shuhei en el episodio 13, este último sí logró alcanzar su Bankai durante su entrenamiento con Mashiro, pero por algún motivo Shuhei decide no usarlo, aunque para saber el porqué tendremos que esperar a una futura adaptación de la novela The Can't Fear Your Own World. Y es importante mencionar también que en este instante, dos personajes bajan desde el Palacio Real hacia el Seretei para enfrentar a los Quincy, por lo que es fácil asumir que Ruki y Renji son los que entrarán en el campo de batalla. Por último, tenemos otra nueva escena post-créditos de Ichigo donde se pone fin a la prueba para determinar si él es un digno sustituto del rey espiritual, y por consecuencia comprobar si Ichigo es capaz de soportar el peso que supone mantener y proteger el mundo que él está tratando de proteger de las manos de Yhwach. Y con tal de comprobarlo, Ichigo es expuesto directamente al poder del rey espiritual, un poder que se muestra como una mezcla de todo lo existente, poderes Hollow, Quincy, Shinigami y Fulgrim, y que al unirse, tal como sucede con Ichigo, este se torna negro, dando sentido a lo que he comentado varias veces sobre que los poderes mixtos se representan durante la historia con este color negro, como vemos con Ichigo, el Hoyoku y ahora con el rey espiritual, y dejando más evidente que el rey espiritual también es un alma mixta de todos los poderes existentes en el universo, al igual que Ichigo, y que esta condición es la que le permite tener la habilidad de compartir el alma. Ahora bien, este poder mixto del rey espiritual parece que es otorgado a Ichigo forzosamente por el rey gracias al poder de compartir el alma, de la misma forma que Yhwach o Ginjo lo pueden hacer, sometiéndolo así por un momento a la presión y naturaleza del poder tan abrumador que mantiene la forma del universo actual. De hecho, la presión es tal que Ichigo apenas es capaz de soportarla, pero justo cuando parece que Ichigo va a quebrar, él consigue canalizar el poder del rey espiritual a través de su espada de madera. Pues recordemos que la manera principal que tiene un Shinigami de utilizar su energía espiritual, aparte de las técnicas Kido, es a partir de expulsarla a partir de canalizarla a través de sus Zanpakutos. Y eso es exactamente lo que hace Ichigo, demostrando así que él no solo puede soportar el poder del rey espiritual, sino que puede cargar con el peso de proteger el universo. Y un detalle importante a tener en cuenta respecto a las visiones que ve Ichigo a través de entrar en contacto con el poder del rey, es que Ichigo menciona que lo que Ichigo está viendo no son solo memorias del pasado, sino también revelaciones, indicando que es muy probable que las visiones relacionadas con el villano de la novela de Can't Fear Your Own World que vimos en el episodio anterior sí pertenezcan al contexto que os expliqué y que efectivamente estas no formen parte de los recuerdos del pasado del rey espiritual. Y para terminar, una vez Ichigo llega al final del camino, automáticamente es transportado al palacio de Senjomaru Shutara a través de una puerta Senkaimon, un palacio que debería de haber aparecido en el primer episodio con Renji y Rukia, pero que ahora sí se adapta con una nueva escena de Ichigo, donde Senjomaru se encargará personalmente de crear tanto el Shigakusho como el nuevo atuendo que portará Ichigo más adelante. Pues hasta aquí este análisis del episodio 17 del anime del arco final de Bleach, un episodio que técnicamente ha estado a la altura de los eventos a adaptar y que además de cerrar con el entrenamiento de Ichigo, también nos deja con las ganas de ver lo bien que adaptarán el resto de batallas de esta parte 2, que sí han recibido una prioridad muy alta con tal de ofrecer una calidad parecida o similar a los picos más altos de la parte 1. Así que por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!